Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Carlos Alberto Polo. Al aire. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo espacio de la Radio Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. Somos felices de poder compartir con ustedes la palabra de Dios y de abrir esta Radio Escuela Bíblica para el aprendizaje de cada uno de ustedes en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió tiene que ver. Este es un espacio para reflexionar sobre los principios de la palabra de nuestro amado Dios y su aplicación en nuestra vida diaria, y hoy vamos a estar abordando un tema fundamental para la paz del alma, para la armonía en nuestras relaciones. La lección de esta Radio Escuela Bíblica está titulada Las maravillas del perdón. Y con esto te doy la bienvenida a ti que estás sintonizando esta señal de esperanza a través de nuestras diferentes estaciones de esta cadena radial de Radio Mundial Adventista. Antes de comenzar, quiero invitarte para que juntos oremos a Dios y solicitemos el permiso divino para abrir la Santa Palabra. Padre Celestial, muchas gracias por la nueva oportunidad de encontrarnos a través del estudio de tu Santa Palabra. Venimos ante ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, pidiendo que abras nuestro entendimiento para recibir y aplicar tu palabra. Enséñanos acerca del perdón y, ante todo, enséñanos a perdonar, así como tú nos has perdonado, y llévanos a la paz que solo tú nos puedes dar. Te lo ruego, te lo suplico, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Escuela Bíblica. El perdón no es una tarea fácil, estimados amigos, pero cuando lo experimentamos, el alma se llena de paz, el alma se llena de tranquilidad, incluso el cuerpo siente un alivio profundo. De acuerdo con el diccionario, perdonar es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda pendiente. Pero desde la perspectiva bíblica, perdonar es mucho más que eso. Perdonar desde el punto de vista divino es un acto de amor y restauración. Y qué importante es tener en cuenta esto. ¿A quién no han ofendido en la vida? ¿Quién en algún momento no se ha visto envuelto en una rencilla, albergando en su mente sentimientos de rencor, de odio, de desamor? ¿Y quiénes también no han anhelado en algún momento ofrecer perdón o recibir perdón? La necesidad de perdón no solo se hace imperativa a la experiencia humana, sino que también el ofrecer el perdón se hace necesaria en la experiencia de cada uno de nosotros. Estimados amigos, la Biblia usa 3 vocablos hebreos para describir el perdón. El primero de ellos es salah. El segundo de ellos es nasá. Y salah y nasá significan levantar o quitar la culpa.
El tercer término hebreo para describir el perdón es kafar. Y kafar implica cubrir, ocultar o expiar el pecado. Basados en estos tres términos, el perdón es la decisión que usted y yo tomamos de renunciar al derecho de reclamar la ofensa y de solicitar el castigo. Es una expresión del amor genuino y sincero hacia el ofensor. Ese amor genuino y sincero con el que Dios te perdona a ti tus ofensas, con el que Dios me perdona a mí mis ofensas. Y perdonar es un mandato divino a todos los seres humanos. Y más que un mandato, es un llamado, porque Dios sabe que quien perdona recibe alivio y es el más beneficiado de todos. Conocimos de la experiencia de una mujer en Sudáfrica, cuyo esposo e hijo fueron brutalmente asesinados. Esta mujer tuvo la valentía de perdonar al responsable. Su respuesta conmovió a todos en la corte cuando ella pidió tres cosas. Primero, una cristiana sepultura para su esposo. Segundo, que el culpable visitara su casa para recibir atención directamente de ella. Y tercero, la oportunidad de abrazarlo para repetir las palabras de su esposo cuando era asesinado. Padre, perdónalos. En mi experiencia personal, en algunos momentos he tenido la oportunidad de compartir con ustedes que 3 sujetos llegaron a la finca donde vivía y asesinaron a mi papá. Cuando fui adolescente y tomé conciencia de lo que había sucedido aquel día, en el año 1992, tuve que confrontarme conmigo mismo, con la creencia y el llamado divino acerca del perdón. Tuve que llorar delante de Dios y en oración pedirle perdón por haber albergado tantos años rencor, resentimiento hacia estos sujetos. Y en esa oración le dije: Señor, así como tú me has perdonado, yo los perdono a ellos y libero mi alma de todo rencor, de todo odio, de toda rencilla. Y sabes, en el acto sentí un alivio extraordinario, un alivio sobrenatural, podríamos decirlo, un alivio que sobrepuja todo entendimiento. Perdonar libera, perdonar te sana. Por experiencia personal, te lo puedo asegurar. ¿Y qué dicen las Escrituras acerca del perdón? Acerca de la importancia de perdonar y acerca de la importancia de aceptar el perdón de quien lo pretende conceder. Recuerda que estamos desarrollando el curso de Hogar y Familia y hoy estamos hablando acerca de las maravillas del perdón en tus relaciones interpersonales. Lo primero que vamos a aprender en esta mañana es que hay una serie de cosas que debemos desechar en nuestros hogares, que no debemos darle cabida por nada en el mundo. Y vamos a ir a las Escrituras en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al versículo 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Note lo que dice la palabra de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Y el versículo 21 termina diciendo: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Y podría quedarme dedicado toda esta lección para esbozar enseñanzas y extraordinarias lecciones de estos 3 pasajes de las Escrituras, pero no lo haré. La misma Escritura da las respuestas acerca de aquellas cosas que usted debe desechar de su hogar, cosas que usted no debe permitir que nazcan ni crezcan dentro de su hogar, dentro de su familia. No debes permitir el adulterio en tu hogar. No debes permitir la fornicación. No debes permitir nada inmundo que dañe la limpieza y la pulcritud de tu hogar. No debes permitir la lascivia, la idolatría. No debes permitir dentro de tu casa la hechicería ni la enemistad. Tampoco deberías permitir los pleitos, ni los celos, ni la ira. Deberías evitar las contiendas, las disensiones, las herejías. No deberías permitir dentro de tus puertas la envidia, ni el homicidio, ni la borrachera, ni las orgías, ni cosas semejantes a estas. Porque en contra de eso, Dios nos amonesta. Y todo esto destruye la unidad familiar. Todo esto nace del mal y del enemigo de las almas, quien quiere llevarnos a la destrucción eterna. Por eso termina el versículo 21 diciendo: a los que practican estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Y el propósito de Satanás es que usted y yo no heredemos el reino de Dios. Mas el propósito de Dios es sublime. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que seamos salvos. En otras palabras, que heredemos el reino de Dios. Si usted es capaz de desechar de tu hogar cada una de estas cosas descritas en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, también deberías tener en cuenta la siguiente recomendación que Dios nos hace antes que anochezca, antes que nos vayamos a la cama. Efesios capítulo 4, versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y es fundamental este pasaje de la Biblia y esta recomendación divina para que nosotros no prolonguemos el enojo, la disensión, la desidia, la desunión ni la rabia. El versículo 27 dice, o advierte mejor: ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si es que surgió una discusión en tu hogar, con tu esposa o con tu esposo, si es que surgió una discusión con tu hijo, con tu hija, con tu hermano, con tu hermana, con tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu primo, pues entonces antes que se vayan a dormir, esa discusión, esa disensión debería quedar saldada, debería quedar solucionada. ¿Acaso no te ha pasado que después de una fuerte discusión no solucionada, en la noche te cuesta dormir? ¿Acaso no te roba la paz esa situación? ¿Acaso cuando te vas a la cama enojado con alguien de tu familia, cierto que te cuesta conciliar el sueño? Pues bueno, el principio divino es: no permitas que te vayas a dormir estando enojado con alguien de tu familia o con otra persona, incluso si no es de tu familia. Y esto es salud. Dios sabe que para nuestra salud mental, para nuestro bienestar, es importante no irnos a la cama enojados. Vale la pena reconciliarnos y solucionar las situaciones antes de ir a dormir. En la vida marital, muchas veces surgen discusiones y desacuerdos, porque como seres humanos cometemos equivocaciones, cometemos errores. Se equivoca la esposa, se equivoca el esposo, se equivocan los hijos, los hermanos, se equivoca el abuelo, la abuela. Pero saben, hay también una recomendación bíblica acerca de qué deberían hacer los cónyuges
o los miembros de la familia cuando alguien comete un error? Y vale la pregunta adicional: ¿qué haces tú en tu familia cuando uno de tus miembros comete un error? Vale la pena que reflexiones. Y luego vas a contrastar tu respuesta con el principio bíblico que Dios nos da. ¿Qué deberías hacer cuando alguien de tu familia comete un error? Mateo capítulo 6, versículo 12, nos da el principio acerca de qué hacer cuando alguien de nuestra familia se equivoca. Dice Mateo capítulo 6, versículo 12: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tristemente, en la experiencia de las familias de la tierra, cada vez que alguien comete un error, por regla general, levantamos el dedo índice para señalarlo. Abrimos nuestra boca para maldecir, para acusar. Pero el principio bíblico nos enseña en esta clase de la Radio Escuela Bíblica que cuando alguien de tu familia se equivoque, tú no debes maldecirlo, no debes acusarlo, ni debes señalarlo. Debes perdonarlo, porque ya Dios te ha perdonado a ti. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántos años llevas tú rezando el Padre Nuestro? ¿Has caído en cuenta de esto? ¿Cuántos años llevas rezando la misma oración y sigues conservando en tu corazón rencores, rencillas, odios y no eres capaz de perdonar al ser que te ofendió? ¿Ya tomaste conciencia de lo que estás orando o rezando? Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos lleva a nosotros a tomar conciencia acerca de la necesidad de perdonar a quien nos ofende, así como Cristo perdona mis ofensas. Si tu cónyuge se equivoca, si tu hijo se equivoca, si tu hija se equivoca, si alguien de tu familia se equivoca contigo y te ofende, debes estar predispuesto a perdonarle. En el caso de los hijos, muchas veces se equivocan inconscientemente, otras veces conscientemente y con intenciones. Recuerden que en el caso de la educación es necesario tomar las correcciones que sean necesarias para el caso que se está presentando. Pero, aunque apliquemos disciplina y correctivos, no debemos albergar rabias ni enojos, sino que debemos perdonar. Muchas veces el perdón no exime de las consecuencias al que ofendió. Esto en el contexto de la educación, no en el contexto de pretender reprender y destruir al ser que ofendió. Así que debemos perdonar, aprender a perdonar. Perdonar, como les dije al principio, redunda en beneficios para quien perdona. Ahora bien, ¿por qué Dios me pide a mí que perdone? ¿Cómo puedo encontrar yo un ejemplo práctico en el que Jesús haya perdonado a alguien que se haya equivocado? ¿Existen ejemplos prácticos en la experiencia de Jesús acerca del perdón? Por supuesto. Y te invito a abrir tu Biblia en Juan capítulo 8, versículos 10 y 11. Juan capítulo 8, versículos 10 y 11. Y nota el ejemplo tan contundente que encontramos en este pasaje de las Escrituras. Está hablando en el contexto de la historia de la mujer samaritana, no, de la mujer adúltera o de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Juan capítulo 8, versículos 10 y 11 dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y antes de leer el versículo 11, quiero contextualizar tal vez al que no conoce la historia. En cierta ocasión Jesús estaba predicando como era su costumbre, cuando de repente llegaron un grupo de líderes religiosos con una mujer. Según la acusación de estos hombres, la mujer había sido sorprendida en el mismo acto del adulterio, es decir,
estaba sosteniendo relaciones sexuales con alguien que no era su esposo. En esa época, el mandamiento ordenaba apedrear a estas personas. Entonces, los hombres, para tentar a Jesús, le preguntaron: ¿qué debemos hacer nosotros con ella? Jesús, en el versículo 7 del capítulo 8, los confronta con la siguiente frase: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces Jesús se inclinó a tierra y empezó a escribir, se desentendió de la situación. Y en este contexto llegamos al versículo 10. Después de un rato, Jesús se enderezó y no vio a nadie de los que acusaban a la mujer, así que le pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Acaso ninguno te condenó? Y el versículo 11 dice que la mujer respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Merecía la mujer el castigo? Sí. Pero en el infinito amor de Dios, Él decide perdonar a la mujer. Él decide darle una nueva oportunidad. Él decide propiciar la redención para la mujer que de otra manera hubiera terminado perdida y asesinada. Pero nota que perdonar no significa que el que peca y reza empata. No, el que peca y reza abandona el pecado. Es lo que Jesús dice aquí: yo no te condeno, yo a ti te perdono. Te vas a ir, pero no vas a seguir pecando más, no vas a seguir cometiendo adulterio. ¿Ves? Jesús nos dio el ejemplo de perdón, perdonando a esta mujer. Y si Jesús nos dio ejemplo para perdonar, ¿por qué no perdonar entonces? Aprender a perdonar es una tarea que usted y yo tenemos. Y qué lindo es perdonar. Qué privilegio es perdonar en el nombre de Dios. Pero, Carlos, ¿por qué tengo que perdonar esa injuria que me hicieron? ¿Por qué tengo que perdonar a ese que me traicionó? A esa que me la jugó con otro. ¿Por qué yo tengo que perdonar a ese que me violó? ¿Por qué yo tengo que perdonar a esa que me hizo tantos males en la vida? ¿Por qué yo no soy capaz y no lo voy a perdonar? Dirá alguien. Bueno, tienes que perdonar por salud y bienestar para tu propia alma. Ahora bien, es importante dejar claro aquí que muchas veces el hecho de que tú perdones no significa que tengas que volver a sostener una relación de confianza con la persona perdonada. No es necesario. Si lo logras y si es viable, pues bienvenido sea. Pero el acto de perdón te reconcilia con Dios, te reconcilia contigo mismo y te reconcilia con esa otra persona. Y perdonar no implica, en el caso, por ejemplo, de una infidelidad y que a causa de las infidelidades se divorciaron, y entonces vas a guardar rencor. No, tú vas a perdonar las traiciones. Pero el hecho de que perdones las traiciones y las infidelidades no significa necesariamente que tengas que volver a unirte con esa persona. Si puedes y lo logras en el nombre de Dios, pues bienvenido sea, pero no es estrictamente necesario. Pero perdonar sí lo es. ¿Por qué perdonar? Mateo capítulo 6, versículo 14 y versículo 15 nos da la respuesta acerca del por qué tú tienes que perdonar. Porque si tú perdonas a los hombres sus ofensas, entonces también te perdonará a ti tu Padre Celestial. En otras palabras, ¿quieres el perdón de Dios? Perdona a quien te ofendió. En otras palabras, ¿quieres la paz de Dios? Vive en paz con quienes te rodean. Si perdonas a los hombres sus ofensas, te perdonará también a ti vuestro Padre Celestial. Y tú sabes ya las bendiciones y los beneficios que trae a nuestra vida y a nuestra experiencia recibir el perdón de Dios. Cuando sentimos y nos sabemos perdonados por Dios,
llega esa paz que sobrepuja todo entendimiento, de la cual nos habla las Escrituras. Y estar en paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás, nos da una salud integral tan llevadera, tan rica, tan exquisita. ¿Sabes? Cuando Dios nos pide perdonar, está pidiéndonos que le ayudemos a Él poder bendecirnos con salud en abundancia. Debes perdonar a quien te ofendió para que Dios te perdone a ti. Pero debes perdonar a quien te ofendió para que puedas gozar de salud mental, de salud social, de salud espiritual, de salud física. Recuerdo una historia que leí de uno de los extraordinarios autores adventistas, el doctor Enrique Chai, en su libro titulado A pesar de todo, qué linda es la vida. Una mujer llevaba años en diferentes tratamientos procurando aliviar diferentes enfermedades físicas que padecía. A pesar del dinero invertido, ninguno de los especialistas había logrado dar con la enfermedad propiamente dicha. Por ende, no habían podido tratar la enfermedad que esta mujer padecía. En cierta ocasión, la mujer de mala gana aceptó la visita de un pastor. En las conversaciones del pastor con esta señora, descubrió que había en su conversación y en su tono cierto odio y cierto rencor hacia alguien. Al pastor, de discernir esto, empezó a indagar un poco más sobre este aspecto, hasta que finalmente la dama abrió su corazón y le expresó que ella tenía odio por alguien que en el pasado la había traicionado, había jugado con su dignidad y había pisoteado todo lo que era como ser humano. Desde entonces empezó a albergar odio, rencor en su corazón. Así que el pastor le dijo: ningún médico, ningún tratamiento farmacéutico va a aliviar sus dolencias físicas si usted antes no sana su espíritu. La mujer se enojó mucho porque el pastor le había sugerido que perdonara al que la había ofendido hacía años atrás. Pero después de varios encuentros, de estudiar la Biblia y de orar, la señora pudo perdonar en su corazón delante de Dios a aquel personaje. Y no implicó que volviera con él, pero lo perdonó. Semanas después de haber perdonado a este señor, la señora empezó a presentar mejoría en su salud física. Y todos los males que los especialistas no pudieron descubrir y que los tratamientos farmacéuticos no pudieron aliviar, desaparecieron. Porque sí, la ciencia médica ya lo ha comprobado. Muchos de los males mentales, de los sentimientos y emociones negativas mal albergados en tu alma, repercuten o somatizan en tu salud física. Así que Dios te pide que perdones es por tu bienestar. Qué importante es que aprendamos a perdonar hoy. Y qué bueno que ahorita en la oración, en tu oración, le pidas perdón a Dios por haber albergado contra aquella persona que te ofendió y que te hizo mal tanto odio y rencor. Y que le pidas a Él: Señor, enséñame a perdonar así como tú me has perdonado a mí. Y si te atreves a dar un paso más, en la oración final de esta Radio Escuela Bíblica, quiero animarte a que le digas a Dios: Señor, en tu nombre perdono a... y vas a mencionar el nombre propio de esa persona. Y en el nombre de Jesús, el alivio para ti llegará. Recuerda que Colosenses capítulo 3, versículo 13, en el marco de la vida marital, Dios recomienda a los esposos que deben soportarse unos a otros y deben perdonarse si alguno tiene queja contra otro. Perdonarnos, estimados amigos. Perdonarnos, soportarnos, llevar las situaciones y perdonarnos
si alguno tiene queja contra otro. Pero, ¿qué hacer cuando nos hieren de nuevo? Es que yo llevo perdonándolo más de 7 veces. Yo llevo perdonándola por lo mismo más de 10 veces y siempre vuelve y me hace lo mismo. Siempre vuelve y cae en lo mismo. ¡Qué pereza! Ya estoy cansado de perdonar siempre lo mismo y siempre me la vuelve y me la hace. Eso es experiencia humana, lo que estoy diciendo. Es parte de la experiencia humana, con lo que uno se encuentra diariamente en la calle y en el trato con otras personas. Pero ¿qué hacer entonces cuando nos hieren de nuevo? ¿Debo perdonar o ya no debo perdonar? Pues bueno, aquí te recuerdo el principio de las Escrituras que dice que deberíamos perdonar hasta 70 veces 7, enseñando el principio de que debemos perdonar cuantas veces nos ofendan. Pero ¿qué hacer cuando nos hieren de nuevo? Proverbios, capítulo 19, versículo 11, nos dice lo siguiente: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Es palabra de Dios, estimados amigos. Creo que no necesita explicación. Una pregunta adicional es: ¿bendice Dios a quien perdona? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Bendice Dios a la persona que perdona? ¿Sí o no? Recuerde que puede responder al más 57 311 739 5032. Vamos a leer la respuesta en el Salmo 32, versículo 1. Dice la Escritura: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Así que sí, la respuesta es sí. Bienaventurado, feliz, bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonada y a quien le ha sido cubierto su pecado. A quien Dios lo ha perdonado, porque aprendió a perdonar a quien le ofende. Dios bendice a quien perdona. Dios está dispuesto a bendecirte si tan solo tú eres capaz de perdonar a aquella persona que te ha ofendido a lo largo de la vida, en algún momento de la vida o recientemente en tu vida. Por eso mi invitación es para que perdones, así como Dios te ha perdonado a ti. Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. Avanzamos en la Radio Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista AWR Colombia, esta cadena radial que predica la palabra de Dios, que se convierte en un medio de comunicación que difunde un mensaje de amor, de esperanza, de paz y de perdón. Perdón del que estamos hablando en esta lección de hoy, en el marco del curso de las Escrituras de Hogar y Familia, que usted puede solicitar escribiendo al más 57 311 739 5032. Recuerde, si usted desea desarrollar un estudio bíblico personalizado con Radio Mundial Adventista, escríbanos su nombre, desde donde nos escribe y la palabra Escuela Bíblica. Con gusto nosotros te agregamos a nuestra base de datos y el equipo de apoyo espiritual de la Radio Mundial Adventista se comunicará con usted. Ustedes acordarán cuál es la temática del estudio bíblico que quiere desarrollar y con mucho gusto le atenderán para honra y gloria de nuestro Dios. Al cierre de esta lección quiero dejarles 6 pasos para ceder el perdón, es decir, para conceder el perdón, para que tú aprendas a perdonar y para que aprendas a recibir el perdón también cuando te lo ofrecen. Recuerda que si quieres tener acceso a estos 6 pasos para aprender a perdonar,
puedes escribir ahí en el más 57 311 739 5032 y con mucho gusto los compartimos contigo. El primer paso que debes dar para ceder el perdón es reconocer tu dolor y tu enojo por la ofensa que te produjeron. Este dolor, este resentimiento, esta ira que estoy sintiendo es producto de la ofensa que me hicieron. Así debes reconocerlo. Es lo primero que debes hacer. Segundo paso, debes ser específico sobre las expectativas futuras que tú tienes al relacionarte con la otra persona. Porque tal vez lo que tú estás experimentando como ofensa, lo estés experimentando de esa manera porque tienes una expectativa totalmente diferente a la realidad. En ese caso debes mirar bien si lo que tú consideras ofensa realmente es ofensa o realmente es el actuar de alguien que no está acorde a lo que tú estabas idealizando. Espero hacerme entender. Tercer paso para ceder el perdón. Renuncia, sí o sí, y en el nombre de Jesús, al sentimiento de venganza. No lo permitas por nada. Y sí, a veces nosotros queremos vengarnos. Porque es que el que me las hace, las paga. No, el que te las hace, te las paga. No, el que te las hace, recibe tu perdón. Ese es el eslogan que debería primar en nuestra sociedad. El que me las hace, me las paga. No, olvidémonos de esa frase. Tirémosla al olvido y empecemos a utilizar mejor: el que me las hace, recibe mi perdón. Porque Cristo perdonó a quienes lo ofendieron. El ejemplo está, o sea, sí es posible. Cuarto paso para ceder el perdón. Deja atrás la culpa, deja atrás el resentimiento. No los albergues en tu corazón. Te enfermarás, créeme, te enfermarás. Quinto paso para ceder el perdón. Comunica el deseo de perdonar. Puede ser a un tercero, porque tal vez el que te ofendió esté más ofendido que tú mismo, porque a veces en la experiencia humana pasa eso, que el que me ofende resulta más ofendido que yo, que fui el ofendido. Entonces en estos casos debería buscar yo el apoyo de un tercero que sea común a la persona con la que tengo yo mi rencilla. Y mira, yo tengo este problema con él o con ella y me gustaría, la verdad, arreglar las cosas. Quisiera reconciliarme, quisiera no tener esta sensación de resentimiento, quisiera pedirle perdón, ofrecerle disculpas, quisiera estar en paz. ¿Tú me ayudarías a propiciar un encuentro y un espacio para poder que haya solución en este conflicto que tenemos? Claro, comunica tu deseo de perdonar. Y si te es posible acercarte a esa persona, dile: mira, yo sé que me equivoqué, yo sé que no obré bien, te pido perdón. Sexto paso, trabaja por la reconciliación. Sí o sí, reconcíliate, por favor, en el nombre de Jesús, con la otra parte, con la otra persona. Máxime si esa otra persona es miembro de tu familia. Esa es la lección importante y grande que Dios nos deja a esta hora, aquí en la lección de la Radio Escuela Bíblica. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de oración. Y pudimos compartir con ustedes algunos vestigios de las maravillas del perdón, desde algunas anécdotas que hemos conocido, como mi anécdota personal, la de perdonar a aquellos 3 hombres que, movidos por el enemigo de Dios, llegaron a la finca a asesinar a mi papá. Y los he perdonado y mi corazón está aliviado. Alguna vez también me puse a hablar conmigo mismo: ¿y si me encuentro con esos 3 sujetos en el cielo? Y entonces dije: bueno, ya los perdoné. Qué bueno será. No sé si quepa la conversación ya en el cielo,
pero tal vez les preguntaría por qué llegaron a asesinar a mi papá, aunque no creo que ya en el cielo uno se vaya a preocupar por esas situaciones. Vamos a orar para cerrar este espacio. Padre amado, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por el perdón que le das a mi alma, llenándola de paz. Muchas gracias por haberme permitido perdonar a aquellos 3 hombres que en cierta ocasión, un diciembre del año 1992, llegaron a la finca para ultimar a mi padre y acabar con su vida. Gracias porque hoy siento paz, esa paz que solo viene de ti a mi corazón cuando perdono, porque entonces me bendices con tu perdón. Gracias porque en tu palabra nos has enseñado a perdonar. Danos hoy un corazón humilde y dispuesto a reconciliarnos con aquellos que nos han herido, que tal vez nos están hiriendo. Que tu amor y que tu paz reinen en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestras relaciones interpersonales. Que la paz y la reconciliación puedan inundar nuestras mentes de la paz que solo Jesús sabe dar, y que de esta manera podamos alcanzar el amor y el perdón de nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, y que el perdón sea una realidad y un hábito en tu estilo de vida. Les habló Carlos Alberto Polo López en la conducción de esta Radio Escuela Bíblica. Que Dios les guarde y nos encontramos en un próximo episodio. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032.